Como el mate. Ruido de mate. El 13 de marzo del 2020, en Entre Ríos, se dio a conocer el primer caso positivo de COVID-19, pero antes, unos días antes, la Organización Mundial de la Salud decretaba que existía una pandemia, que eso hace que es una enfermedad que se propaga a nivel mundial. Acá, en este rinconcito del mundo, había una mujer en ese entonces a la que solo se le veían los ojos, como a tantos otros de nosotros, porque el uso del barbijo comenzaba a ser obligatorio, pero que la reconocíamos enseguida por su tarea y su trabajo. En conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, está en comunicación con nosotros Raquel Bernal. Ella fue distinguida porque su rostro está en un mural en el Paseo de los Soles, en el Instituto Malbrán, en gratitud a su desempeño durante la pandemia como personal esencial. No había vacunas, no había mucha enfermedad. Ella trabaja ahora en el área de salud municipal y es un gusto para nosotros recibirla aquí con un mate. Hola Raquel, buen día, soy Andrea, está el profesor Galera, Marcelo Medina, Martín Echagüe, esto es Radio Costa Paraná. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Andrea, ¿cómo le va? Un saludo para todos los chicos que están ahí. Igualmente. Y muchas gracias por llamarme. No, por favor, ha sido un gusto poder charlar con usted porque su rostro, su pelo pelirrojo son parte de una de las imágenes de un mural que distingue su trabajo en la pandemia. ¿Qué se siente cuando piensa eso? Orgullo, yo creo, para mí misma y una experiencia inolvidable. Fue algo que me marcó, porque yo jamás pensé que iba a pasar esto en mi vida. Pero bueno, y fue solamente para poder ayudar a la gente que estaba muy asustada, que tenía miedo. Pero bien, acá estamos, seguimos en salud. Raquel, ¿recordás cómo fue el primer día cuando ofrecieron o si te dispusieron que vos tenías que trabajar como agente sanitaria? ¿Qué tarea te tocó? ¿Dónde? Y dicen que fuiste la primera en aceptar. Es verdad. Yo estaba en calle Belgrano trabajando allí. Estaba limpiando, no me acuerdo bien si era un piso. Entonces sí, dice, chica, vamos a juntarlo, lo dice Olga. Entonces me dice, vamos a empezar a salir a la calle porque se viene una pandemia y vamos a salir a la calle. Yo voy, le dije. No hay ningún drama, yo me voy. Entonces hasta que después nos fuimos organizando y ya hay que trabajar en la escuela hogar y hay que hacer eso, y vos Raquel te dedicas a esto, vamos a controlar todo y bueno, y ahí arranqué. Ese fue mi día. ¿Te acordás los primeros días cómo fueron? Sí, me acuerdo, porque la gente estaba desesperada, asustada, y todos se querían vacunar a la vez para proteger a su familia y para poder protegerse a sí misma. Entonces fue algo, ¿cómo te puedo explicar? Fue algo que a mí me hablaba tanta gente, porque yo me quedé ahí y no podía dejar avanzar, porque si no se nos hacía un caos. Claro. Entonces me dicen, me hablaba tanta gente que yo no sabía para dónde mirar, sinceramente te digo, porque nunca había pasado por eso. Entonces, me hablaban, todos me preguntaban, todos querían saber. Y yo miraba para acá, miraba para el otro lado, para el lado, para el derecho, para el izquierdo, y no sabía cómo avanzar, hasta que me concentré y me puse así. Dije yo, no, tengo que tratar de organizarme, o sea, y bueno, y así arranqué y fui organizando, y así fuimos personas, y así fui haciendo pasar. Oiga, me decía la Miriam, me acuerdo que ella también estaba con nosotros, y bueno, y así fue. Y así arrancamos, atendíamos hasta 1.500, 2.000 personas por día. Raquel, fue una cosa de loco. Me acuerdo que tu primera tarea quizás fue eso que contabas, ordenar el tránsito, porque todo el mundo quería entrar, la escuela hogar era el nudo de vacunación. ¿Con qué historias te encontrabas? ¿Hay alguien que te conmovió especialmente en esa cantidad de personas que atendían miles de personas por día? Sí, a mí me conmovió una chica que habrá tenido unos 20 años, 25 años. Entonces se me planta delante y me dice, por favor, yo tengo mi papá que es mayor, me decía, y lloraba, y tengo terror que a mi papá le pase algo. Yo quiero que a mí me vacunen.
Entonces yo le quería hacer entender que se quedara tranquila, que la íbamos a vacunar, pero tenía que tomarse su tiempo y cuando a ella le tocara íbamos a proceder a vacunarla, pero ella tenía terror que le pasara algo a su papá. O sea, que no pensaba en ella, sino pensaba en su papá porque era enfermo. Quería protegerlo ella misma, y así muchas cantidades de personas, muchas. El hecho después de otra señora, sí. después otra señora que llega con un bebé chiquitito, me dice, yo me quiero vacunar, ya me quiero vacunar, dice, pero no sé qué hacer con mi bebé porque no me lo van a vacunar. Entonces yo le dije, bueno, tranquilícese, yo le voy a tener su bebé y usted vaya y vacúnese. Así que estuve con el bebé ahí un rato largo alzada, mientras tanto atendía a uno, atendía a otro, y le cuidaba a su bebé y ella volvió y se vacunó, y hasta el día de hoy me lo agradece. Hasta el día de hoy me lo agradece. El hecho de llegar, compañeros y la gente que está del otro lado, recordemos hace 6 años lo que era la pandemia, el desconocimiento, los que estaban en la trinchera eran ellos, los trabajadores de salud, que atendieron un montón de tiempo sin vacuna, porque fueron los primeros en vacunarse, pero atendieron mucho tiempo sin vacunas. La escuela hogar era un lugar que no había clases, se ocupaba el exterior. Tantas jornadas les tocaron a ustedes, primero con el calor de marzo, pero después recuerdo haberlos visto bajo la lluvia, en jornadas de tormenta, con el frío. Sí. Tuvimos muchísimas jornadas, muchísimas, era frío, calor, pero yo, por ejemplo, un día nos agarró una lluvia que estábamos totalmente inundados y la gente iba igual a vacunarse. Sí. Y estábamos mojados. Hola, ¿cómo te va? Julio te habla. La verdad es que muchos de nosotros pensábamos en nosotros mismos, ¿viste? O sea, no veíamos, no teníamos la sensibilidad para pensar cómo se sentían y cómo estaban quienes estaban del otro lado del mostrador. Pensamos en nuestra prioridad, en nosotros, en que nos vacunen lo más rápido posible, y estamos siempre con esa urgencia. Y bueno, no teníamos, lamentablemente en ese momento no teníamos la perspectiva de ver que el otro estaba forzando la máquina, que estaba trabajando 12, 14 horas, que también tenía familia. Así que bueno, viéndolo en perspectiva, uno, bueno, puede de alguna manera pensar que fue un error. La ansiedad nos llevaba a eso, el temor nos llevaba a eso. ¿Vos podías ver que eso nos estaba pasando a los que estábamos del otro lado, digamos? Sí, por supuesto que lo veía, pero yo no sé si fue error. Yo creo que la gente, o ustedes mismos, no pensaron en el otro, porque ustedes, por lógica, pensaban que nosotros estábamos protegidos al ser profesional de la salud. Claro. Pero entonces yo creo que la misma gente pensaba que nosotros estábamos protegidos, que estábamos vacunados, que teníamos todo, que a nosotros no nos podía faltar nada. Claro. Y después, entonces ustedes lo único que querían era proteger su propia familia. Es verdad eso. Todos queríamos ser prioridad, todos creíamos que teníamos el derecho de estar antes que otro, y a veces ni siquiera nos importaba que otro más grande, que estuviera en una situación de riesgo. Había personas que iban y te decían, vos me estás para atenderme a mí porque pues yo para eso te pago el sueldo. A veces había personas que nos trataban así, había personas que nos trataban con cariño, nos regalaban de todo porque veíamos que pasábamos frío, ellos veían que pasábamos frío, que estábamos mojados, calor, nos llevaban agua, nos llevaban cosas, y había personas que no le importaba nada. Una persona fue y me dijo, yo soy tal y tal funcionario de tal y de tal lado, me dice, así que yo quiero que a mí me atiendan ya. Entonces yo me le planteé a esa persona y le dije, usted discúlpeme, yo soy Raquel Bernal, le dije, y soy de salud, así que usted por favor ubíquese y ocupe el lugar que le corresponda. Raquel. Y así lo hacía esperar. ¿Sí? Hay algo que a mí me conmueve de las mujeres que estaban en esa época, la nombraste a Olga Castañeda, y lo que vos contaste al principio, los protocolos de actuación vinieron después, de gente que probablemente no estaba en la calle y que no sabía cómo era hacer entrar 1.500 personas a la escuela hogar y que salgan, que entren, se vacunen y salgan. Algunos había que ir a vacunarlos al auto porque no se podían mover, otros podían bajar. Los chicos con capacidades especiales que ustedes atendían para que no tuvieran miedo a la aguja. Digo, ustedes fueron las primeras en elaborar el protocolo cotidiano a conciencia, con los ojos que solamente se le veían en ese momento porque todo el mundo estaba con el tapabocas. Fueron las primeras en solucionar con las herramientas que tenían, y creo que eso es una condición y una característica de las mujeres.
En tu casa, ¿quién te esperaba cuando vos volvías? ¿Quién estaba en tu casa? Cuando yo volví a mi casa estaban mis nietos, mis hijos, pero yo tenía que tener la responsabilidad de llegar sobre todo con las manos limpias, más que todo en eso, protegerte de tus manos. Yo nunca me agarré el COVID, nunca. Y a pesar de todo eso, nunca tuve miedo. Claro. Nunca tuve miedo. Y nosotros fuimos, yo creo que todo el grupo de mujeres que tuvimos ahí, creo que todo ese grupo éramos como, había hombres también, pero yo creo que nosotros fuimos audaces. Sí. Yo creo que fuimos audaces. Yo creo que nos organizábamos con lo que teníamos y con lo que podíamos. Porque era tanta la desesperación de las personas para poder llegar a la vacuna, que nosotros lo que nos salía lo hacíamos, claro, y tratábamos de organizar el protocolo como sea y como claro fuera. Raquel, pero de todas maneras tratar... Sí, de que se cumpla, de que estén a salvo de que todos. se cumpla todo, exacto, de que se cumpla todo eso como fuese. Vos sabés que ya llegan las noticias a las 9:30 con Claudia Martínez, pero en vos, este reconocimiento a la mujer trabajadora, a la que en cualquier ámbito que esté, en la ciudad, en la salud, en el transporte, en el campo, en la educación, es verdad. A tantas enfermeras que uno ve lo que cobran y en verdad nos da vergüenza porque el trabajo que realizan es de profunda vocación, los docentes, las docentes. Es verdad, de profunda vocación. Tienen esa cualidad de mujer de poder resolver, de tener la audacia, como decís vos, y la generosidad. En vos, sin olvidarnos lo que vivió el mundo hace 6 años, esta pandemia, en vos a todas las mujeres que hicieron todo lo mejor de sí en aquel momento y que lo hacen todos los días, que trabajan, que no tuviste miedo en dejar de lavar el piso y hacerte cargo de un operativo de vacunación que en el mundo, países mucho más desarrollados, no supieron cómo resolver, y ustedes en la cotidiana sí lo hicieron. Un abrazo enorme y el reconocimiento a todas las mujeres que trabajan. Un beso enorme, Raquel, desde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero agradecerte a vos por haberte acordado en este momento, porque fue algo inolvidable, y agradecerle a todas las personas, en especial a Miriam, a Sonia, que fue en ese momento que estuvo más, Olga, la ministra a la doctora Enrique, que ahora me tiene conmigo, con ella, y un saludo muy grande a mi amiga Débora, que la quiero muchísimo sobre todo eso. Un beso, así Raquel. Que, bueno, para todas gracias, ustedes. Querida, un beso enorme. Gracias por este ratito. Muchas gracias. Raquel Bernal gracias. Es agente de salud, en este caso está en el área de salud municipal, una de las mujeres encargadas de realizar los operativos de vacunación hace 6 años en esta pandemia mundial, detrás de un tapabocas, la mirada de alguien que supo qué hacer cuando el mundo estaba en crisis. Si el mate habla, suena así. Ruido de